¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Ahora vamos a desarrollar la tercera parte de nuestro tema, guerra entre los españoles o guerra entre los conquistadores. Tenemos justamente acá en esta diapositiva las principales batallas de la rebelión de los encomenderos. Recuerden que estas normas de las nuevas leyes de Indias promulgadas por el rey Carlos V y por influencia de Francisco de Vitoria, el líder, recuerdo, de la Junta de Salamanca y del dominico Fray Bartolomé de las Casas, estas nuevas leyes de Indias prohibían heredar las encomiendas y prohibían la explotación del indio, debido a que eso era el principal interés de los encomenderos, porque querían más tierras y querían dejar esas tierras a su familia y querían seguir explotando al indio. Es que se rebelan. Las principales batallas son tres: la batalla de Añaquito o Iñaquito, donde Gonzalo Pizarro mata al primer virrey del Perú, allá en Quito; la batalla de la Guarina, donde Diego Centeno se levanta defendiendo los intereses del rey, pero Gonzalo Pizarro lo vence en esta batalla de la Guarina; y la batalla de Jaquijaguana, donde ya el rey de España envió a un sacerdote, a don Pedro de la Gasca, y vence a Gonzalo Pizarro. Gonzalo Pizarro es derrotado por el pacificador don Pedro de la Gasca. Bueno, vamos a los hechos de cada uno de ellos. La rebelión de los encomenderos. Habíamos dicho que estas disposiciones mermaban los privilegios de los encomenderos. Estos decidieron entonces rebelarse contra la corona. El virrey Blasco Núñez de Vela había llegado para aplicar esas nuevas leyes, pero tuvo el rechazo total de estos encomenderos, tanto así que lo van a sacar del cargo y lo van a mandar de regreso a España. Bueno, Gonzalo Pizarro fue nombrado líder de los encomenderos porque era el encomendero más rico, hermano de Francisco, tenía una gran hacienda, una gran encomienda allá en el actual Bolivia, en Charcas. Tenemos acá justamente la imagen de Guamán Poma de Ayala, donde Gonzalo Pizarro está recibiendo a Francisco de Carvajal. Recuerden que Gonzalo Pizarro tenía como principal lugarteniente al famoso demonio de los Andes, Francisco de Carvajal. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Destitución del virrey Núñez de Vela. Núñez de Vela apresó a Vaca de Castro, ¿te acuerdan al comisionado que se envió primero? Acusándolo de haber llevado indios a la mina para trabajar explotándolos, debido a que estaba prohibido, por eso lo encarceló. El virrey instala ahora la primera audiencia, que era el grupo de asesores, un cuerpo de asesores que lo va a ayudar a gobernar. Sin embargo, este cuerpo de asesores, la primera audiencia se va a rebelar contra él, le va a dar un golpe de estado, lo va a retirar del cargo y lo va a mandar de regreso a España. Núñez de Vela es destituido en septiembre de 1544 y es embarcado de España, pero él logra desembarcar en Tumbes y de ahí se va a Quito. Formó un pequeño ejército y decide regresar a Lima, pero dándose cuenta que su ejército no era muy poderoso, llegó a Tumbes, llegó a Piura, Lambayeque, y de ahí decide retornar nuevamente a Quito. Enterado, Gonzalo Pizarro lo va a buscar hasta allá. Tenemos la imagen de Blasco Núñez de Vela, primer virrey del Perú, quien muere en la batalla de Iñaquito. Lo vamos a ver en este momento. La batalla de Iñaquito o Añaquito. Gonzalo Pizarro es nombrado en el Cusco capitán general y cuando llegó a Lima lo nombran gobernador del Perú. Bueno, todos eran, digamos, ayayeros, eran gente que quería que Gonzalo Pizarro asuma para que le dé tierras, Enterado de las acciones de Núñez de Vela, Gonzalo Pizarro decide viajar a Quito, y se va a enfrentar a él en la famosa batalla de Iñaquito o Añaquito el 18 de enero de 1546, donde el virrey es juzgado y es decapitado. Gonzalo Pizarro ahora sí es nombrado totalmente gobernador del Perú. Acá tenemos las imágenes de la batalla del campo de Añaquito. Muy bien. Pasamos a la siguiente diapositiva y habíamos dicho también que un encomendero llamado Diego Centeno se revela contra Gonzalo Pizarro. Él defendía los derechos del rey y al enterarse de la muerte del virrey decide rebelarse. Él estaba en La Plata, lo que actualmente es Argentina. Sin embargo, Francisco de Carvajal, que era lugarteniente de Gonzalo Pizarro, los vamos a llamar ahora gonzalistas. Francisco de Carvajal era un gonzalista, ¿ya?, por Gonzalo Pizarro, lo pone en fuga, es decir, lo hace huir. Sin embargo, Diego Centeno recupera su ejército, forma un ejército más poderoso de 1000 soldados y decide ir en busca de Gonzalo Pizarro. Sin embargo, se van a enfrentar en el altiplano, en el actual Puno, en la meseta del Collao, muy cerca al lago Titicaca, y se va a dar la batalla de la Guarina, el 20 de octubre de 1547. Los gonzalistas derrotan en esta batalla a Diego Centeno, quien huye, y se refugia en su territorio en la actual Argentina. Muy bien. Ahora
Pacificación de don Pedro de la Gasca. El rey enterado puede que ya, digamos, había mucho desorden, mucho caos, ¿no? Y ya los encomenderos habían demostrado que estaban dispuestos a morir y a todo por recuperar las encomiendas y mantenerlas. El rey declina justamente en el artículo que decía que no se podía heredar las encomiendas, pero sí mantiene el que no se puede explotar al indio. Y eso también causó alguna controversia porque los encomenderos querían las encomiendas las puedan heredar y poder explotar, seguir explotándolo al indio. Sin embargo, esto, digamos, no se va a dar, solamente se va a anular la norma que prohíbe la herencia de las encomiendas. Enterados de la rebelión en España, el rey nombró al sacerdote don Pedro de la Gasca presidente de la Real Audiencia de Lima y pacificador del Perú. Lo nombra presidente de la Real Audiencia, ¿no? Y pacificador. La Gasca llegó a América sin más armas que la Biblia, pero también llegó con una serie de cédulas donde, digamos, premiaba a aquellos que lo apoyaban y también castigaba a los rebeldes. La Gasca portaba el decreto real del 20 de octubre de 1545, este decreto del cual les estaba hablando, por el que se suprimía el capítulo 30 de las leyes nuevas, donde se prohibía la encomienda hereditaria. ¿Se acuerdan que las nuevas leyes de Indias decían que no se podía heredar las encomiendas? Ahora, ese artículo había sido eliminado. Ahora sí, el encomendero podía dejar la encomienda a su esposa, a sus hijos, pero no había eliminado el artículo que decía que no se podía explotar al indio. Acá tenemos la imagen de don Pedro de la Gasca, sacerdote, ¿no? Que se encuentra en la portada de la iglesia de Santa María de la Magdalena, allá en España. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, la Gasca en el Perú. La Gasca llegó por Panamá, ¿no? Y apenas llega al territorio peruano va buscando el apoyo de los enemigos, ¿no? De la corona, en este caso, de los gonzalistas. Inclusive los convence a un tal Pedro de Hinojosa, que era jefe de la escuadra gonzalista, ¿no? Y fue una gran baja para Gonzalo Pizarro. La Gasca desembarcó en Tumbes, luego pasó a Jauja, ¿no? Donde se enteró de la derrota de la Guarina, ¿no? De Diego Centeno. Cuando llegó al Cusco, la Gasca ya tenía un ejército de 700 arcabuceros, 500 piqueros y 400 jinetes. Es decir, un promedio de 1100, 1700 soldados. La Gasca tuvo el apoyo de Sebastián de Benalcázar y Pedro de Valdivia, ¿no? Recuerden que este Pedro de Valdivia luego también va a ser considerado el conquistador de Chile. Ahora, don Pedro de la Gasca ya va en busca de Gonzalo Pizarro y se van a enfrentar en la famosa batalla de Jaquijahuana. Bueno, no fue precisamente una batalla, ya que el ejército gonzalista se va a desmembrar, lo van a traicionar y se van a pasar del otro lado. Esta batalla de Jaquijahuana se dio el 9 de abril de 1548. En realidad no hubo una batalla, sino un desbande de las fuerzas gonzalistas que se pasaron al bando de la Gasca. La deserción gonzalista la inició el oidor Cepeda y luego el capitán Sebastián Garcilaso de la Vega. Este es el padre del cronista peruano, el mestizo Inca Garcilaso de la Vega. Bueno, Gonzalo Pizarro fue tomado preso, al igual que Francisco de Carvajal, ¿no? Fueron juzgados, fueron decapitados y sus cabezas fueron expuestas públicamente en la ciudad de Lima, ¿no? Tenemos la imagen de justamente Sebastián Garcilaso de la Vega, el padre del cronista mestizo, el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Muy conocido en nuestra historia. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva y hablemos de la llegada del segundo virrey del Perú. El segundo virrey fue Antonio de Mendoza. Llegó a Lima en el año 1551, se hospedó en el Palacio de Lima, donde habitaba antes Francisco Pizarro, pero estaba enfermo, estaba viejo, iba a morir rápidamente. Ya viejo y achacoso, este virrey tuvo que enfrentar desde un comienzo el espinoso problema de los encomenderos, descontentos y de españoles sin oficio, que exigían tierras y beneficios. Se produjo en el Cusco una revuelta pidiendo se anule la norma que prohibía el servicio o el pago remunerado a los indios, ¿no? ¿Qué buscaban ellos? Que la mano de obra sea gratuita, la mano de obra indígena. Bueno, el anciano virrey murió en el Palacio de Lima al año siguiente, el 21 de julio de 1552. La audiencia entonces, tomó el mando del virreinato. ¿Y quién era el presidente de la audiencia? Andrés de Cianca, pero va a morir y la va a asumir Melchor Bravo de Saravia. Este Melchor Bravo de Saravia es el que va a dirigir las últimas batallas contra los encomenderos. Tenemos la imagen de el virrey Antonio de Mendoza y Pacheco, segundo virrey del Perú.
Ahora, la rebelión de los insatisfechos. La Real Audiencia, presidida por Bravo de Saravia, enfrentó la rebelión de Francisco Hernández Girón, que era un líder, ¿no?, de los encomenderos, que estaban insatisfechos con las nuevas leyes de Indias. Ellos pedían más encomiendas y se anule justamente la norma que prohibía explotar al indio bajo el lema de libertad, lo cual era falso, sino que buscaban más encomiendas y buscaban explotar al indio. Deciden enfrentarse a la corona. Inicialmente Hernández Girón ganó 2 batallas, la batalla de Villacurí en Ica y la batalla de Chuquinga en Apurímac. Sin embargo, la batalla decisiva, la batalla final, la va a ganar la Real Audiencia dirigida por Bravo de Saravia. Estoy hablando de la batalla de Pucará, que es la última batalla entre los conquistadores. Se dio el 8 de octubre de 1554, en la cual Hernández escapó, pero luego es capturado en Jauja y es decapitado y su cabeza llevada a Lima. Ahora, chicos, justamente en ese momento llega el nuevo virrey del Perú. Este nuevo virrey fue Andrés Hurtado de Mendoza, tercer virrey, ¿no? Él entró en la capital el 29 de junio de 1556, encargándose de liquidar los últimos restos de rebeldía. O sea, los últimos encomenderos que se rebelaron ya fueron vencidos por Andrés Hurtado de Mendoza, pero propiamente no se dieron grandes batallas. La última batalla fue la batalla de Pucará, donde la Real Audiencia, ¿no?, dirigida por Bravo de Saravia, vence a Francisco Hernández Girón, el líder de los insatisfechos. A partir de entonces, de la llegada de Andrés Hurtado de Mendoza, la autoridad real representada por el virrey ya no tuvo discusión, ¿no? Ya prácticamente se respetaba la autoridad enviada por el rey, que era el virrey. Tenemos la imagen de Francisco Hernández de Girón, digamos, alzándose en el Cusco según un dibujo de Guamán Poma de Ayala. Conquista de Francisco Hernández Girón, ¿no?, sobre otros españoles. Bueno, ahora vamos a hablar de las consecuencias, que son importantes. ¿Qué consecuencias trajo la guerra entre estos españoles, ¿no? Que si bien comenzó con la lucha entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro, va a terminar con los españoles que exigían estas encomiendas. Primero, durante 17 años imperó una total desorganización en la administración del virreinato. Recuerden que un virrey, Blasco Núñez de Vela, es sacado del cargo, ¿no? El segundo virrey muere y bueno, llegó el tercero, ¿ya? Debido a que las autoridades estaban más preocupadas por sus intereses económicos. Los mismos virreyes y también las mismas autoridades de la Real Audiencia estaban más interesados en mantener sus encomiendas. Los españoles rebeldes demostraron a través de estas luchas que estaban dispuestos a todo para defender sus privilegios de clase, ¿no? Tantas batallas demostraron, que estos encomenderos, ¿no?, iban a morir por defender lo que habían llegado a tener en la invasión al Tahuantinsuyo. Ahora, la corona española no tuvo otra opción que mantener ese inhumano sistema de explotación. Si bien, estaba prohibido la explotación y esclavización del indio, este artículo tuvo que ceder, ¿no?, ante los encomenderos para que ya no haya más rebeliones. Se mantuvo hasta el gobierno del virrey Francisco de Toledo. Este Francisco de Toledo va a crear un sistema por el cual se va a explotar al indio como por el pago de un impuesto, ¿no? A través de su trabajo, él va a pagar un impuesto a la corona española. Pero bueno, esa es ya otra historia cuando hablemos de la colonia. Ahora, la principal consecuencia de todo esto justamente es la corona española tomó el control del territorio inca. Como habíamos dicho, el rey de España estaba preocupado porque los encomenderos eran muchos, tenían mucha riqueza, tierras, indios, y existía el miedo de que ellos se podían independizar y formar su propia nación, dejando de lado, ¿no?, a la corona española. Bueno, esto no sucedió, ya la corona española se impuso a través de sus autoridades, básicamente con el tercer virrey, ¿no?, el tercer virrey del Perú. Bueno, chicos, eso es todo. Hemos terminado. Hay una ficha que desarrollar y todo se encuentra en las diapositivas y en la ficha. Cualquier pregunta ya la vemos en clase. Nos vemos, chicos. Suerte.